Esta es la guía didáctica del curso. En ella hay un conjunto de elementos muy importantes como la justificación, objetivos, competencias, conocimientos previos y otras cosas más, que yo lo dejo para que ustedes lo lean en sus ratos libres. Aquí está la guía didáctica y me voy a detener solamente en algunos momentos para explicar algunos aspectos importantes. Déjenme mirar todo esto ya, justificación, objetivo general, objetivo específico están allí. Eh, en el general, que cada participante pueda adquirir conocimientos básicos que le permitan interpretar la realidad, la complejidad y el impacto de la sociedad del conocimiento en el ámbito gerencial, principalmente con lo que son los avances de las tecnologías de la información y comunicación. Entonces, reflexionar sobre el desafío de los elementos clave de la seguridad informática, identificar los principales sustentos teóricos del almacenamiento en la nube y el teletrabajo en la sociedad del conocimiento, indagar sobre la gestión del conocimiento en las organizaciones inteligentes, la capacitación online y otras cosas más, y aprovechar el uso y potencialidad de los repositorios institucionales del conocimiento abierto. Eso es muy importante para efectos de los que están desarrollando ya su trabajo de grado. Las competencias las dejo para que las lean, los conocimientos previos para que los lean, los recursos, materiales o recursos, algunas referencias bibliográficas importantes están allí. Y comenzamos acá algunas orientaciones generales para el estudio. La temática del curso, la unidad 1 tiene que ver con seguridad informática, la unidad 2 con almacenamiento en la nube y teletrabajo, la unidad 3 con algunas herramientas tecnológicas en la sociedad del conocimiento, como por ejemplo la inteligencia artificial, vamos a tocar un poco sobre eso, y vamos a hablar en profundidad sobre gestión del conocimiento para finalizar con la unidad 4, que son los repositorios y conocimiento abierto, que es un tema muy importante para los que están desarrollando trabajo de grado, que quieran buscar información de primera mano y valiosa que les ayude o que les proporcione más luces sobre su trabajo de grado. Entonces vamos a estar revisando algunos repositorios, principalmente el repositorio de la UNED. Aquí está la integración de los componentes didácticos, los objetivos, los conocimientos conceptuales, los procedimentales, los actitudinales, la actitud ante el aprendizaje. Es bueno que ustedes lo lean. El calendario de compromisos, aquí está lo que es la primera semana que comienza hoy, la segunda semana el próximo sábado, la tercera semana el 6 de abril, la cuarta semana el 13 de abril, comienza el 13 de abril, la quinta semana comienza el 20 de abril y la última semana, que es la finalización del curso, el 27 de abril es solamente para la entrega del compromiso 4. Aquí está día por día lo que a ustedes les interesa, cuando usted esté algo perdido en el curso, desorientado, abra la guía didáctica y principalmente en esta página, la página número 20 de la guía didáctica, está lo que les corresponde sábado a sábado. Hoy sábado estamos en la parte de análisis de la guía didáctica. En unos minutos vamos a estar conociendo el aula virtual y luego iniciamos con el primer tema para luego finalizar con la asignación del primer compromiso. El próximo sábado, disculpen, está aquí lo que vamos a hacer el sábado 6 de abril, el 13 de abril, el 20 de abril y el 27 de abril. Aquí Disculpe, está. profesor, una pregunta. El día 27 solamente tienes entrega de la actividad, o sea, ese día no vamos a tener clase. Actividad online no, solamente es la entrega de la actividad 4. ¿Ok? Perfecto, gracias. Eh, Aquí está lo que es los compromisos, el primer compromiso, el análisis de este artículo que está acá, que es muy importante,
y cómo vamos a trabajar ese artículo con un máximo de 200 palabras. Plantee los aspectos resaltantes que usted haya conseguido en ese artículo, que es lo que nos toca la próxima semana. En unos minutos más tarde, cuando finalice la clase, volvemos a colocar esto para explicarlo con más detenimiento. Aquí está el baremo de calificación, que es muy importante que lo vean. ¿Cómo voy a calificar? Aquí está. ¿Cómo voy a calificar? Luego viene el segundo compromiso. Ahí está lo que tenemos que estudiar, analizar. Y también está el baremo de calificación de ese segundo compromiso. Vale 30 puntos. No veo el baremo, se me escapó el baremo. Voy a publicarlo, voy a arreglar la guía porque aquí no está el baremo de calificación del segundo compromiso, aunque eso ya nos corresponde para la semana entrante, pero yo lo voy a arreglar esta semana. La tercera semana es la unidad número 3, está todo lo que tenemos que ver en esa unidad número 3, y aquí está el baremo de calificación de la unidad 3, cómo nosotros vamos a calificar. Luego viene el baremo el trabajo de la unidad 4 y la forma en que vamos a trabajar esta parte, que vale 15 puntos, no 10 puntos, sino 15. También tengo que arreglar eso, algunas direcciones, y entonces aquí está esto. 30, 60 más 25 serían 85, y 15 que no he arreglado aquí esta parte también son los 100 puntos. Entonces esta es la guía didáctica con algunos pequeños detalles que los arreglaré en el transcurso de esta semana y publicaré la nueva guía didáctica ya corregida. Entonces vamos a ver el derecho de palabra acá, si hay alguna pregunta asociada con la guía didáctica. De mi parte, bien, profesor. Gracias. Ok, gracias, Henry. De mi parte, bien también. Listo, perfecto. De todas maneras, cualquier duda me la pueden hacer saber a través del grupo de WhatsApp, a través de los grupos individuales, a través de correo electrónico y a través del aula virtual. Total de que hay muchas formas de comunicarnos. Bien, voy a dejar de presentar para meterme en el aula virtual. Vamos a ver si ya podemos tener aquí el aula virtual. Ok, ya está montada, ya está abierto el aula virtual. Está cargando ahorita el aula virtual del curso. Allí ha cargado el aula virtual del curso. Entonces voy a explicar el aula virtual. Ok, en el aula virtual van a conseguir ustedes en la primera parte, en la parte general, la guía didáctica. Esta es la guía didáctica que está allí que hemos acabado de ver, pero que tiene algunos detalles que la voy a arreglar, voy a cambiarla y a colocarla bien. De todas maneras, la mayor parte de cosas están bien escritas en la guía didáctica. La guía didáctica es la brújula con la cual ustedes van a trabajar. Es el elemento más importante que ustedes tienen acá como recurso para orientarse, para analizar qué se está haciendo, qué no he hecho, qué me toca por hacer, cuándo tengo que cumplir con determinada actividad. Bien, esa es la guía didáctica que está aquí en la parte general del curso. Luego viene el tema 1, seguridad informática. Aquí están las láminas que voy a utilizar hoy y hay un conjunto de elementos importantes, por ejemplo, las leyes sobre delitos informáticos en Venezuela, qué leyes tenemos, lo que es el fraude electrónico,
un artículo que habla más sobre la seguridad informática, delincuentes y defensores de la seguridad, la informática y la seguridad informática, y otros recursos como combate de la banca, el cibercrimen y el fraude electrónico. A diario se registran miles y miles de ataques cibernéticos, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Y aquí está el enlace mediante el cual ustedes van a colocar la primera actividad. Luego de esto tienen ustedes el tema 2, que tiene que ver con almacenamiento en la nube. Están las láminas que voy a utilizar y algunos artículos de interés, por ejemplo, computación en la nube en España, cómo ha avanzado eso, también en América Latina. Una mayor utilización de la nube provoca contraseñas débiles. Entonces hay distintos artículos que tienen que ver con esto de almacenamiento en la nube y también sobre el teletrabajo. Entonces aquí está por donde ustedes van a ingresar la actividad 2, que está prevista para que la entreguen el sábado 6 de abril después de Semana Santa. Luego viene el tema 3, que tiene que ver con cambios en la sociedad del conocimiento. Entonces aquí están las láminas que ustedes van a utilizar y van a tener, aquí tienen una taxonomía de lo que es la gestión del conocimiento, cómo lo definen distintos autores, cuáles son los procesos, los pasos que se siguen para hacer esa gestión del conocimiento, que por cierto es una de las funciones fuertes que tienen los gerentes. ¿Qué son las organizaciones inteligentes? Entonces ahí hablar un poco más de esa parte. Para el sábado 13 de abril tendremos esa actividad y el 20 de abril ustedes tendrían que estar entregando esa actividad número 3. Para el sábado 20 de abril entonces vamos a estar hablando de los repositorios, el acceso abierto a revistas arbitradas, la unidad 4, que tiene que ver con estas láminas de la unidad 4 sobre todo lo que son repositorios, qué es un repositorio, las normas APA y el ingreso del compromiso 4, que doy la clase el 20 de abril y ustedes tienen que entregarlo el 27 de abril. Entonces, en resumen, esta es el aula virtual. Aquí están los participantes que están inscritos en esta aula virtual y los que la han ingresado y los que nunca han ingresado. Entonces aquí está, voy a ir pasando poco a poco para que cada quien se observe. Por ejemplo, esta persona, Denis Angarita, ya ingresó al aula virtual hace una hora. Este soy yo. Y la mayoría de participantes, por no decir casi todos, nunca han ingresado. Vamos a ver aquí en la segunda página. Bueno, aquí hay Yerín Morales, ya ingresó. María Graviela Ochoa ya ingresó al aula virtual. Estos también. Los demás nunca han ingresado. Ustedes van a ingresar con su mismo usuario y contraseña que han utilizado en otros cursos a través de la plataforma UNED virtual. Entonces, esos son todos los que están inscritos. Cada quien, por favor, revise. Si hay alguien que falta, me lo hacen saber. Acabo de incluir los últimos que me llegaron. Y en el grupo de WhatsApp también incluí a la mayoría. Me falta por incluir 2 personas que el número de celular que tengo no pareciera que no tiene WhatsApp, por lo que no los puedo incluir. Ok, ese es el aula virtual. Preguntas asociadas con el aula virtual. De mi parte todo muy claro, gracias. Bueno, muy bien. Profesor, en mi caso, no me veo registrada en la lista, pues.
en la que pasé ahorita del aula virtual. Sí, Vamos a mirarla de nuevo. Edith Roche, ¿verdad? sí, señor. Vamos a ver. Sí, efectivamente, no está en el aula virtual. Vamos a hacerlo de una vez. Me dice su correo electrónico, por favor. Roche Chacón, Edith Roche. Chacón, Ajá, déjeme ver. Un minutico. Todo unido, Roche Chacón. sí, esa Roche misma. Chacón Edith. ¿Sí? Eh, sí, profe. Ok, acabo de incluirla en el aula virtual. ¿Está bien? Gracias. Vamos a chequear Gracias, si profesor. ya se incluyó. Vamos a mirar. Sí, ahora sí veo la materia. Aquí está, ya está incluida. ¿La ve acá? Sí, profesor, gracias. Ok, listo, Roche. Ya estás incluida en el aula virtual. ¿Alguien más? Como ustedes ven, el grupo es bastante numeroso. Bien, listo pues. Bueno, voy a desconectar el aula virtual para entonces irme con la otra parte que es la tercera parte del curso. Muy bien. Ok, entonces acabamos de ver estos tres puntos. La presentación y bienvenida. A la presentación, pues para los que no me conocen, que son pocos, yo soy el profesor Miguel García, actualmente ocupo el cargo de decano de posgrado de acá del decanato de posgrado de la UNED. Y pues le doy la más cordial bienvenida a este curso, espero que sea de mayor éxito para todos. Acabamos de ver la guía didáctica y el aula virtual y vamos a entrar en la discusión de la unidad número 1 asociada con seguridad informática. Bien. Ok. En nuestro país hay una ley denominada Ley Especial contra los Delitos Informáticos. Está publicada en la Gaceta Oficial 37313. Y esa ley contiene algunos aspectos importantes, unas disposiciones generales, ese es el primer título de la ley. El segundo título de la ley habla de los delitos, entonces los delitos contra los sistemas que utilizan tecnología de información, de los delitos contra la propiedad,
de los delitos contra la privacidad de las personas y de las comunicaciones. El capítulo 4 habla de los delitos contra niños, niñas o adolescentes. El capítulo 5 habla de los delitos contra el orden económico. Entonces ahí abarca una gama bastante amplia de todo lo que podría aplicarse a un ciberdelincuente que trata de hacer sus fechorías en algún sistema, en alguna manera. Luego el capítulo 3 o el título 3 son las disposiciones comunes y las disposiciones finales están en el capítulo 4. Es importante entonces que se sepa que nosotros tenemos una ley denominada Ley contra los Delitos Informáticos. Y hay otros elementos importantes de seguridad informática que están establecidos en lo que se denomina la ISO 27001 sobre el sistema de gestión de la seguridad de la información. Entonces, esa es una norma internacional que permite el aseguramiento, la confidencialidad e integridad de los datos y de la información, así como los sistemas que la procesan. O sea que tenemos leyes nacionales y leyes que nos amparan en el ámbito internacional. El estándar de ISO 27001 del 2013 para los sistemas de gestión de la seguridad de información permite a las organizaciones la evaluación del riesgo y la aplicación de los controles necesarios para mitigarlos o eliminarlos. En esa aplicación del ISO 27001 significa una diferenciación respecto al resto, que mejora la competitividad y la imagen de una organización. En esa gestión de la seguridad de la información se complementa con las buenas prácticas o controles establecidos en la misma norma, pero en la 27002. Entonces, para algunas personas dicen que la ley es letra muerta. Bueno, pero está ahí. Uno puede apelar o en cualquier momento que se sienta vulnerado, que se sienta afectado por intrusos o delincuentes informáticos, usted tiene allí leyes en nuestro país y a nivel internacional, leyes que también lo amparan. Para la implementación del ISO 27001 en las organizaciones es importante llevar o cumplir con estos 10 preceptos que están acá. Una auditoría inicial, un análisis del contexto de la organización y determinación del alcance, una elaboración de la política de los objetivos del sistema general de seguridad informática, una planificación, una documentación, una forma de implementar ese sistema, la comunicación y la sensibilización que es tan importante, la auditoría interna, la revisión por la parte de la dirección de ISO 27001 y el proceso de certificación. ¿Qué significa esto para entenderlo, para que nosotros lo podamos digerir mejor? Una empresa, por ejemplo un banco o una entidad financiera, que tenga el respaldo de este proceso de ISO 27001, es decir, que esté certificado en cuanto a esta parte, significa que es un banco confiable, que es una organización que nosotros podemos trabajar con mayor tranquilidad que cualquier organización que no tenga esta certificación. La certificación es muy importante para efectos de confianza de los clientes y por eso pues las empresas serias buscan la manera de certificarse con esto y para poder certificarse tienen que pasar por todos estos 9 pasos, de tal forma que ya cuando llegan al paso 10 se les puede dar el certificado de ISO 27001 que les va a dar prestigio,
mayor renombre en todas sus acciones, en todos sus trabajos. Ahora, entrando en materia de lo que es la seguridad informática, miremos entonces un poco de los sistemas de información y cómo podemos considerar que un sistema de información sea seguro. Entonces, un sistema es seguro si se puede confiar en él y se comporta de acuerdo a lo esperado. Es decir, si nosotros hacemos una analogía con lo que por qué guardamos el dinero en un banco, lo guardamos porque tenemos confianza en ese banco y porque hay acuerdos que me favorecen a mí o que por lo menos me sirven, y por eso yo decido por ese banco. Entonces, eso es lo mismo que ocurre con un sistema de información. Si el sistema es seguro, es decir, si yo puedo confiar en él y el sistema se comporta de acuerdo a lo esperado, es decir, yo puedo realizar mis operaciones y mis transacciones sin problema. Por ejemplo, yo estoy viendo que el sistema se comporta de acuerdo a lo que yo espero. Por lo tanto, la seguridad es un conjunto de soluciones técnicas, métodos, planes, etcétera, con el objetivo de que la información que trata el sistema informático sea protegida. En ese sentido, entonces, la seguridad informática o seguridad de las tecnologías de la información es el área de la informática que se enfoca en la protección de la infraestructura computacional y todo lo relacionado con esta, y especialmente la información contenida o circulante. Para ello existen una serie de estándares, protocolos, métodos, reglas, herramientas y leyes concebidas para minimizar los posibles riesgos a esa infraestructura o a la información. Entonces, en resumen, la seguridad informática comprende software que involucra todo lo que son las bases de datos, todo lo que son los metadatos, lo que son los archivos, el hardware y todo lo que allí está alrededor de él, que se considera un valor activo. Y todo eso que signifique un riesgo si una información confidencial llega a manos de otras personas, convirtiéndose, por ejemplo, en información privilegiada. Es decir, cuando un ciberdelincuente logra acceder a las bases de datos de una empresa y extrae de allí datos, eso para él puede ser un tesoro o una información muy valiosa, muy importante, a la cual ese ciberdelincuente posiblemente le va a sacar provecho. Lo único que pues tenemos que estar pendientes de tener nuestros datos la mejor forma de protección posible. Entonces, consiste en asegurar que los recursos del sistema de información, material informático o programas de una organización sean utilizados de la manera que se decidió y que el acceso a la información allí contenida, así como su modificación, solo sea posible a las personas que se encuentran acreditadas dentro de los límites de su autorización. Si tienen oportunidad pueden ver este video que tiene que ver con parte de la seguridad informática. Uno de los elementos que normalmente se colocan o que las empresas colocan en sus empresas, en sus organizaciones, es lo que se denomina un cortafuegos. ¿Qué es ese cortafuegos? Lo podemos ver a través de esta imagen, lo que se ve allí en color como anaranjado o rojo o rojizo. Esto podría interpretarse en forma gráfica lo que representa un cortafuegos. Pero ese cortafuegos no es más que un programa informático que controla el acceso de una computadora a la red y de los elementos de la red a la computadora por motivo de seguridad. Está diseñado para bloquear el acceso no autorizado, permitiendo al mismo tiempo comunicaciones autorizadas. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes entran en un sistema que les pide usuario, les pide la clave y un conjunto de cosas más, están en esta etapa. Si todo lo que usted está suministrando, todo está bien, usted es reconocido, usted entra al sistema. Si no, es bloqueado o no se le va a permitir el acceso. Es decir, eso es lo que representa ese cortafuegos.
en forma general, puede ser un elemento físico o en un elemento de software, lo que se denomina el cortafuegos. En ese sentido, en informática y más específicamente en las telecomunicaciones, se entiende por cortafuegos a un sistema o dispositivo capaz de permitir limitar, cifrar o decodificar el tráfico de comunicaciones entre un computador o una red local y el resto de la Internet, impidiendo que usuarios o sistemas no autorizados tengan acceso. Un firmware o cortafuegos puede bien ser de tipo físico o digital, es decir, un aparato o una pieza de software, y en ambos casos constituye apenas un primer paso de defensa en el mundo de las redes informáticas. Indispensable, pero no suficiente para garantizar la seguridad frente a ataques cibernéticos e intromisiones de terceros. Es decir, que no es suficiente con un usuario y una clave para proteger toda mi data. Hay muchas otras cosas más que están metidas en esto de la seguridad informática y que nosotros, algunas de ellas las vamos a estudiar en el día de hoy. ¿Cuáles son los pilares fundamentales de la seguridad de la información? La confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Si alguno de esos tres pilares no funciona como debe ser, no hay seguridad. O peor aún, si falta alguno, la organización es altamente vulnerable a ataques cibernéticos. Entonces vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. Y si nosotros alguno de ellos no lo tenemos, somos una organización vulnerable a cualquier ataque cibernético. Y si alguno de ellos está débil, también somos vulnerables. Entonces vamos a comenzar con la confidencialidad. La confidencialidad consiste en asegurar que solo el personal autorizado accede a la información que le corresponde. De este modo, cada sistema automático o individuo solo podrá usar los recursos que necesita para ejercer sus tareas. Es decir, aquí nos están hablando de muchas cosas que la debemos saber digerir bien. El hecho de que usted tenga un usuario y una clave, por ejemplo, para entrar al aula virtual, usted está limitado a ciertas actividades que puede hacer allí en el aula virtual. Por ejemplo, usted puede acceder a todos los recursos que se tengan, usted puede acceder a enviar actividades o respuesta a los compromisos, usted puede enviar mensajes tanto al profesor como a sus compañeros, pero ¿qué no puede hacer? Por ejemplo, usted no puede ver las notas de otro compañero, usted no está autorizado para modificar una nota, ni siquiera la suya. Entonces de eso se trata la confidencialidad. En ese sentido, eso abarca autenticación de usuarios, sirve para identificar que quien accede a la información es quien dice ser. Es decir, si usted le da su usuario y clave, entonces él autentica ese usuario y clave, lo verifica y si todo está bien, lo deja entrar. Gestión de privilegios. Para los usuarios que acceden a un sistema pueden operar solo con la información para la que le es autorizado y solo en la forma en que se le autoriza. Por ejemplo, gestionando permisos de lectura o de escritura en función del usuario. En ese sentido, pues es lo que estoy hablando acá, el ejemplo más típico del aula virtual. Usted entró y puede ver solamente determinadas cosas, para otras cosas usted no tiene privilegio, por ejemplo, para modificar una nota, para cambiar algo. O si lo vamos al campo de una empresa donde, por ejemplo, está una vendedora en caja o una cajera, ella solamente tendrá acceso para registrar las compras que usted ha hecho y para hacer la facturación correspondiente. Pero esa persona no está autorizada, por ejemplo, para hacer reposición de inventarios o para cambiar el precio a un producto
o para hacer cualquier otro tipo de actividad en la cual ella está limitada. Hay otro elemento que está incluido en la confidencialidad, que es el cifrado de información. Para Santos 2011, el cifrado, también denominado encriptación, evita que ésta sea accesible a quien no está autorizado. Para ello se transforma la información en forma inteligible o a una no legible, y es aplicable tanto a la información que esté autorizado para ello, como para la que no lo está. Solo mediante el sistema de contraseñas puede extraerse la información de forma inteligible, es decir, que se puede leer, y es aplicable tanto a la información que está siendo transmitida como a la almacenada. Explico. Cuando usted envía, por ejemplo, un mensaje, un correo electrónico, ese correo electrónico sale del origen, es decir, de su computadora, y va hacia un destino determinado. Lo que ocurre en el camino, desde que sale hasta que llega, muchas veces es transparente para nosotros. Pero en ese camino pueden aparecer intrusos, ciberdelincuentes, que interceptan esos mensajes y los toman para ellos, y pueden hacer daño porque pueden conseguir información valiosa. Entonces, ¿qué ocurre en ese caso? Que el mensaje, cuando sale cifrado, es decir, encriptado, de una manera tal que quien lo vaya a leer no le sea tan fácil leerlo. Es decir, por ejemplo, una encriptación, eso es una técnica muy vieja de los antiguos. En las antiguas guerras se utilizaba cuando mandaban un soldado con un mensaje, pero el mensaje iba encriptado, es decir, no lo podía leer, y quien lo leía entendía una cosa muy distinta a lo que realmente quería decir el mensaje. Entonces eso es lo que se llama encriptación, y eso ocurre como uno de los elementos importantes para lo que es la confidencialidad del sistema. El otro elemento que nosotros vimos ahorita en los tres es la integridad. La integridad tiene que ver con como el segundo pilar de la seguridad, que consiste en asegurarse de que la información no se pierde ni se ve comprometida voluntaria e involuntariamente. El hecho de trabajar con información errónea puede ser, un minuto, que alguien quiere reunirse acá, quiere meterse. Bueno, ok. El hecho de trabajar con información errónea puede ser tan nocivo para las actividades como perder la información. De hecho, si la manipulación de la información es lo suficientemente sutil, puede causar que se arrastre una cadena de errores acumulativos y que sucesivamente se tomen decisiones equivocadas. Entonces, de ahí viene este punto de la integridad. En ese sentido, debemos monitorear el tráfico, la red, para descubrir posibles intrusiones, es decir, intrusos. Auditar los sistemas para implementar políticas de auditorías que registre quién hace qué, cuándo y con qué información. Implementar sistemas de control de cambios. Algo tan sencillo como, por ejemplo, comprobar los resúmenes de los archivos de información almacenados en un sistema para comprobar si se cambia o no algo de lo que ya se ha utilizado. Copias de seguridad. En el caso de no conseguir impedir que se manipule o pierda la información, permiten recuperarla de su estado anterior. Es decir, todo lo que yo voy haciendo es necesario respaldarlo a través de copias, y eso es lo que se denomina copia de seguridad. Esto es muy importante porque si en algún momento el sistema me falla y yo tengo que recuperar información que se me ha perdido, la hago a través de las copias de los respaldos que yo he hecho en
en esa forma de tener mis datos totalmente integrados, que no se me vaya a perder nada. Y el último eslabón de los pilares de la seguridad informática es la disponibilidad. La información, para resultar útil y valiosa, debe estar disponible para quien la necesita. Se debe implementar las medidas necesarias para que tanto la información como los servicios estén disponibles. Entonces, si yo necesito una información para hoy, es para hoy, y no que me la den dentro de 15 días, un mes o 2 meses, cuando seguramente ya no me sirve. Entonces, de eso se trata la disponibilidad. Balanceadores de carga de tráfico para minimizar el impacto de DOS, copias de seguridad para restauración de información perdida, disponer de recursos alternativos a los primarios, establecer normas y procedimientos aplicados al uso de sistemas de información ante posibles amenazas, como elaborar varias normas y procedimientos, definición de acciones que deben de emprender las personas y definición del perímetro en que se va a afectar. En otras palabras, esta disponibilidad no es solamente el hecho de ponerla allí a disposición, sino que debe ser una información fidedigna, que no tenga posibilidad de duda en la información que tenga allí. Para eso entonces se busca minimizar cualquier posibilidad de información falsa que me descalifique la información disponible. Entonces, si nosotros miramos estos elementos que acabo de mencionar, es decir, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad como los pilares fundamentales de la seguridad informática, pues si cumplo con ellos, yo tengo un buen avance en mi empresa, en mi compañía. Pero si alguno de ellos falla o no lo tengo, pues estoy en problemas. Ok, algunos aspectos que abarca la seguridad informática. En nuestra universidad, por ejemplo, algunos se puede preguntar las notas, toda la información que está guardada en las bases de datos de la universidad, ¿dónde están guardadas? Bueno, la universidad utiliza una base de datos que se llama Oracle. Y esa base de datos Oracle cumple con esos 3 elementos que acabo de mencionar. Oracle es una de las bases de datos más usadas en el mundo. ¿Por qué? Porque cumple con esos 3 pilares. Pero no solamente eso, sino que es algo importante que nosotros lo debemos mirar. Si leemos curiosamente Oracle de derecha a izquierda, es decir, al revés, entonces podemos leer el caro. El caro significa que es una base de datos costosa, eso es verdad. Pero, ¿por qué la UNED la tiene cuando no hay recursos económicos disponibles para pagar el arancel o el monto que nos cobra Oracle anualmente? Bueno, nosotros afortunadamente en la universidad tenemos una carrera que es la carrera de Ingeniería Informática. Y nuestros estudiantes ven en su pénsul de estudio, los ingenieros en informática ven base de datos 1 y base de datos 2. ¿Con qué herramientas tecnológicas cursan esas materias? Bueno, con Oracle. Entonces Oracle nos ha dejado, a cambio de que se utilice su herramienta para los estudiantes de informática, nos la deja utilizar para las actividades administrativas nuestras. Entonces, ¿qué beneficios tiene para uno y para otro? Para Oracle, el beneficio grande que tiene es que cuando esos estudiantes se gradúan y vayan a trabajar en alguna empresa, ellos están pendientes de contratar con Oracle. Y es decir, que la empresa adquiera los servicios de Oracle. Porque primero que nada, a decir verdad, es muy segura. Es bastante segura porque cumple con estos pilares de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Entonces,
por un lado, eso es beneficio para la empresa porque ellos, cuando el estudiante se gradúa, pues es un elemento multiplicador que va a permitir divulgar su producto en otras empresas. Y para la universidad, pues nosotros disponemos de una herramienta seria, buena, para todo lo que es el trabajo administrativo y tenemos guardado todos nuestros datos en esa base de datos. Profesor, Ajá, dígame. sí, para hacer un comentario. A ver, Oracle, y lo digo yo de la mano porque trabajo en una empresa tecnológica y somos partnership de Oracle. Oracle es una de las empresas de tecnología más grande del mundo. Compite con Microsoft, ¿no? Y lo que usted habla son los servidores. Em, Básicamente todos los servidores que tienen Oracle le dan un espacio a la UNED a posgrado para que, bueno, guarde toda la información en las bases de datos. Y lo bueno que tiene Oracle es que todos los data centers que ellos manejan están en varias partes del mundo. Y cuando se cae uno, nosotros siempre decimos que si cae una bomba atómica, decimos ese ejemplo en infraestructura, cuando cae una bomba atómica en uno de esos data centers y está la información, ejemplo de la UNED, ellos tienen algo que se llama DR, que es Disaster Recovery, que es que están interconectados todos los data centers. Cuando cae y se borra toda la información de uno de esos data centers, se replica de una vez en otro data center en particular. Entonces, a ver, esa es una de las bondades que trae pues este tipo de empresas tan grandes, ¿no? Una empresa americana y, y nada, por eso es que es tan cara. Pero es muy bueno. Gracias, Henry. Sí, efectivamente, es algo así como una granja de servidores, donde se cae uno y enseguida se activa el otro automáticamente. Sí, nosotros pues afortunadamente tenemos ese servicio en nuestra universidad y pues nos ha ido bastante bien. Aun cuando siempre hay gente estudiosa buscando la manera de vulnerar la seguridad de ese sistema de Oracle, sistema de base de datos. En otros elementos, la consistencia, hay que asegurarse que las operaciones que se realicen sobre la información se comporten de acuerdo a lo esperado. Esto significa que los programas realicen correctamente las tareas encomendadas, es decir, una operación aritmética que se haya que hacer, realmente se debe hacer como debe dar el resultado adecuado. Si yo hago una transacción, es importante que esa transacción va a afectar una cuenta y va a debitar a una y va a acreditar a otra. Eso todo tiene que ver con la consistencia y que la base de datos de Oracle nos ayudan a eso. Control. Es importante regular y controlar el acceso a la información de la empresa. Esto también tiene que ver con parte de esos pilares fundamentales de la seguridad informática. Hay amenazas, sí, hay bastantes amenazas a la seguridad informática de una empresa. De hecho, ustedes a diario pueden conseguir información en la prensa de que me sacaron dinero de mi cuenta, que me hackearon mi cuenta, qué sé yo. Entonces, una amenaza es la posibilidad de ocurrencia de cualquier tipo de evento, acción que puede producir un daño, bien sea material o inmaterial, sobre los elementos de un sistema, principalmente la data e información, y que pueden ser causados por los mismos usuarios, programas maliciosos, errores de programación, intrusos, un siniestro, personal técnico interno de la empresa, fallos electrónicos o lógicos de los sistemas informáticos en general, catástrofes naturales. Fíjense bien algunas de esas causas. Entonces, esas causas, cualquiera de ellas podría ocurrir. Sin embargo, pues ahí algunas de ellas están menos propensas a que ocurran, otras están más propensas a que ocurran. Por ejemplo,
programas maliciosos, que es eso que son los virus, los antivirus y todas esas cosas. Los intrusos, que son los ciberdelincuentes, ¿verdad? Los fallos electrónicos, bueno, todas esas cosas, los catástrofes naturales que son de menor ocurrencia, ¿verdad? Todo eso forma parte de esas amenazas. Las he organizado acá en 3 grupos, unas amenazas denominadas criminalidad, común y política, tiene que ver con allanamiento, sabotaje, robo, hurto, fraude, espionaje, virus. El otro grupo está compuesto por lo que son sucesos de origen físico, como incendios, inundaciones, sismos, polvo, sobrecarga eléctrica, falta de corriente. Esos son de origen físico. Y los otros que tienen que ver para la gerencia son negligencia y decisiones institucionales. Por ejemplo, falta de normas, falta de reglas, falta de capacitación al personal, no cifrar datos críticos, mal manejo de contraseñas. Eso es muy importante, porque cuántas veces vemos personas que están trabajando en su escritorio, se levantan y dejan abierto el sistema y bueno, qué cosas pueden llegar a ocurrir con una situación de ese estilo. O por ejemplo, cuando una persona le pasa su contraseña a otra, está corriendo una amenaza allí importante. Esas amenazas nos habla de seguridad informática, que el hecho de conectar una red a un entorno externo nos da la posibilidad de que algún atacante pueda entrar en ella. Con esto se puede hacer robo de información o alterar el funcionamiento de la red. Sin embargo, el hecho de que la red no esté conectada a un entorno externo como Internet no nos garantiza la seguridad de la misma. De acuerdo al Computer Security el Instituto de Seguridad de Computación de San Francisco, aproximadamente entre el 60 y el 80% de los incidentes en la red son causados desde dentro de la misma. Basado en el origen del ataque, podemos decir que existen 2 tipos de amenazas: una amenaza interna y una amenaza externa. Es decir, lo que me están diciendo acá es que entre el 60 y el 80% de cualquier incidente que ocurre en un sistema está dado por personas a lo interno que trabajan dentro de la empresa, o son causados también por otras personas que podemos decir que tienen alguna cercanía con el sistema. Esas amenazas internas y externas son lo que nosotros podemos ver aquí un poquitico más adelante. El tipo de amenaza por el efecto que causa a quien recibe el ataque podría clasificarse en robo de información, destrucción de información, anulación del funcionamiento de los sistemas o efectos que tienden a ello, suplantación de la identidad, publicación de datos personales o confidenciales, cambio de información, venta de datos personales. Entonces, esto es el efecto que puede causar una amenaza a la seguridad informática, que nosotros la debemos clasificar de esa forma. En este sentido, otro tipo de amenaza puede ser por el medio utilizado, por ejemplo, lo que se denominan los virus informáticos, la ingeniería social, la denegación del servicio, el spoofing, los hackers, los ataques masivos, etcétera, son algunas de las amenazas también que existen. En esa parte, este análisis trata de responder este análisis de riesgo y medidas de seguridad. ¿Qué quiero proteger? ¿Quién podría entrar a mi sistema o en mi sistema? ¿Y cómo lo podría hacer? Sabiendo a qué peligro nos enfrentamos y qué es lo que tenemos que proteger, podremos mejorar la seguridad de nuestro sistema informático. Por lo tanto, no solo hay que identificar los elementos tangibles, ordenadores, computadores, ficheros de datos, documentos, bases de datos, sino también los intangibles como los aspectos legales, la imagen de la organización,
la reputación de la empresa. Esas son cosas que también tenemos que proteger. Entonces, cuando le hablé de las normas ISO 27001, cuando la empresa tiene este certificado de seguridad, pues esta imagen y esta reputación de la empresa están muy bien respaldados, porque bueno, hay elementos que prueban que efectivamente la empresa está protegida contra la mayor parte de problemas de riesgos a la seguridad informática. ¿Qué es un virus? El virus es quizás la más conocida de los riesgos y el que más difusión mediática ha tenido. Un virus es un software que se propaga por la red y que cuando infecta a un equipo puede producir daños como borrado de información del disco, del disco duro o de las bases de datos e infectarlo. El objetivo de un virus suele ser la simple destrucción del equipo infectado. Con la difusión del Internet en los últimos años, los virus se han convertido en una plaga. Los virus pueden entrar por medio del navegador, del correo electrónico, en un fichero bajado de la red, por ejemplo un video, ¿verdad? Un archivo que uno baja de la red y lo guarda en el computador puede venir infectado. Entonces allí, por medio de esos mecanismos es que nuestros computadores se infectan y entonces vemos que nuestros equipos están funcionando de manera lenta, no salen las cosas como deben de ser, y eso puede ser causante a un virus, uno de los posibles problemas. Otro problema importantísimo es lo que se denomina la ingeniería social. ¿Qué tiene que ver con la ingeniería social? La ingeniería social es una práctica que es usada para explotar las debilidades de la cadena de seguridad considerando el factor humano. La ingeniería social es muy usada no solo en el ámbito laboral, se utiliza en el mover diario de la gente. Básicamente es una manera de obtener información deseada de manera sutil y segura. Es una disciplina que consiste, ni más ni menos, en sacar información a otra persona sin que ésta se dé cuenta que te está revelando información sensible. Aprovecha sentimientos tan variados como la curiosidad, la avaricia, la compasión o el miedo, y de esta forma se consigue el objetivo, una acción por parte del usuario. En resumen, es cuando una persona empieza a buscar la forma de sacarle a otra información sin que esta persona se dé cuenta que le están sacando información valiosa. Es decir, se aprovecha de cosas como por ejemplo la avaricia o por ejemplo la curiosidad, la misma compasión o el miedo, que hace que esas personas suelten información. Eso existe y realmente han ocurrido casos fuertes en distintas partes del mundo. Por ejemplo, en nuestra universidad, en una oportunidad, un técnico medio que trabajaba en el centro de cómputo quería saber cómo era que se llegaba a las bases de datos para cómo era que se sacaba la información de las bases de datos y cómo se llegaba hasta la parte más adentro de la base de datos. Ese era lo que tenía en su mente. Y él empezó a preguntar a los distintos ingenieros que trabajaban en el centro de cómputo cómo se hacía esto, cómo se hacía aquello. Y las personas pues lo miraban como prácticamente como que una persona que quería superarse, pero nunca pensaron de que la persona tenía malas intenciones. Y los ingenieros que trabajamos allí empezamos a caer por inocentes, a suministrar la información,
y la persona fue armando su rompecabezas hasta que logró inhalar todo lo que él necesitaba. En una oportunidad en que había que procesar las becas de los estudiantes, él entró a la base de datos de las becas y logró modificar y eliminar becas a estudiantes que le habían asignado ya las becas por medio del Departamento de Servicio Social de la universidad. Le eliminó becas a varias personas y le colocó becas a amigos suyos, a personas conocidas de él, y nadie se dio cuenta de esa situación. Tan así que el listado de becas para pagar salió derecho ya listo para tesorería, para que tesorería procediera al pago. Con una suerte increíble, la persona encargada en la tesorería ve el listado y estaba esperando por un familiar que le iba a salir la beca, y ese familiar no apareció en el listado, y a él le habían prometido que sí iba en el listado. Entonces la persona agarró y llamó a las personas del servicio social, donde le dijo: mira, mi hermano no salió aquí en el listado, ¿qué pasó? Usted me había dicho que sí iba a salir. Entonces de servicio social le respondieron que efectivamente él sí tenía la beca, que si no estaba en el listado es porque había algo irregular. Y bueno, se para el pago de las becas, se empieza a hacer la investigación, y después de aproximadamente unas 8 horas de investigación, el intruso confiesa su delito. El rector de la universidad de aquel entonces no le tembló el pulso para expulsarlo de la universidad, salió botado de la universidad y se le prohibió el ingreso a la universidad a través de la seguridad de los vigilantes que tiene la universidad. Pero es muy lamentable que una persona pues salga, como quien dice, por la puerta de atrás, expulsado por una falta esta. Pero ¿qué fue lo que él hizo? Pues se valió de su simpatía, de su manera de ser, para conseguir la información. Eso fue lo que él utilizó. Sin saber, pues utilizó la ingeniería social. Y eso ocurre muchas veces en otros ámbitos de la vida. Así que hay que tener mucho cuidado cuando a uno le están haciendo esto de ingeniería social. Otro análisis es la denegación de servicio. En seguridad informática, un ataque de negación de servicio, también llamado ataque DOS, es un ataque a un sistema de ordenadores o red que causa que un servicio o recurso sea inaccesible a los usuarios legítimos. Normalmente provoca pérdida de la conectividad de la red por el consumo del ancho de banda de la red de la víctima, o sobrecarga de recursos computacionales al sistema de la víctima. Es decir, la persona, el verdadero usuario, se le niega el acceso a la data de él. Y muchas veces ese acceso denegado ocurre por un ataque que está haciendo mella en el sistema de algún ciberdelincuente. Entonces, son otra manera de mirar esto de... El spoofing es una técnica usada para la suplantación de la identidad con fines maliciosos o de investigación. El spoofing se puede traducir como hacerse pasar por otro. En términos de seguridad informática se requiere el uso de técnicas de suplantación de identidad. Es decir, yo me hago pasar por otro con el fin de cometer algún tipo de delito. Hoy en día, pues esto no es tan fácil que se logre, pero por ejemplo, un ataque de spoofing a un protocolo de IP, se suplanta la personalidad de un equipo y es un ataque muy sofisticado, una persona que conoce muy bien. Entonces yo soy el que estoy trabajando acá y la persona pues me suplanta por otro, y con esta suplantación de la identidad puedo acceder
a información valiosa y hacer desastres. Entonces, pero esa suplantación de identidad, hoy en día con los distintos niveles de seguridad, es menos, hay menos probabilidades de que ocurra. No digo que no llegue a ocurrir, sí puede llegar a ocurrir, pero menos. Entonces, eso de llamar suplantación de la identidad, yo suplanto la identidad de otra persona y estoy trabajando como si fuera esa persona, con los accesos de esa persona, con los privilegios que pueda tener, y entonces, bueno, eso es otra forma de mirar esto de los riesgos de las medidas de seguridad informática. ¿Qué son los hackers? El objetivo de un hacker es entrar en una red informática de una entidad. Lo que haga dentro ya depende del tipo de hacker. Hay hackers que simplemente lo hacen por diversión. Entran y dejan un rastro para indicar que han conseguido entrar. Hay maliciosos cuyo objetivo es sacar provecho de haber entrado, como por ejemplo hacer transferencias, modificar notas de exámenes, obtener documentos privados, etc. Estos últimos evidentemente suponen un grave peligro para cualquier empresa. Entonces, eso es lo que es el hacker. Generalmente el hacker es una persona con conocimientos de informática, que sabe cómo poder entrar y cómo poder conseguir su objetivo. Ataques masivos, esa es otra modalidad. Los ataques masivos es una forma de ataque que puede provocar la caída de un sistema informático o que quede inutilizado. Una forma simple de bloquear un servidor web es que mucha gente se conecte continuamente a este servidor, con lo que se produce una especie de atasco y el sistema aparece bloqueado. A esta situación se suele denominar denegación de servicio. Esto sería muy grave si en el caso de que este bloqueo se produjese en equipos que ofrecen servicios vitales para el desarrollo de una empresa, como por ejemplo los servicios bancarios, la venta por internet, etc. Entonces, hay personas que se encargan de hacer programas y esos programas entran en un ciclo para ingresar a un sistema, y en ese ciclo de ingreso al sistema van entrando de tal manera que son tantísimas las entradas que tiene el sistema, que el sistema se pone lento y llega un momento en que el sistema se bloquea y no tiene capacidad de respuesta. Esos son ataques masivos. ¿Cómo se ha hecho para evitar esos ataques masivos en algunos casos? Bueno, aparte del usuario y la contraseña, que se sepa que solamente va a entrar una persona legalmente al sistema, es que después de haber suministrado usuario y contraseña se coloca una imagen con unas letras o una letra y un número, pero eso es imagen, y esa imagen, cuando uno escribe la letra y el número, entonces le da la facilidad para entrar, pero en un programa informático no es tan fácil detectar lo que está en esa imagen, porque es imagen, no es tan fácil detectarlo. Entonces, con esa forma es una de las maneras que se ha evitado estos ataques masivos a los sistemas. Esas amenazas humanas, que ya hablé del hacker, que podemos decir que el hacker es una persona curiosa, inconformista y paciente, que busca su superación continua aprovechando de las posibilidades que le brindan los sistemas. Es decir, él entra allí al sistema, muchas veces no hace daño, pero deja una huella de que estuvo ahí. Algo así como para decirle al jefe de sistemas de la empresa: mira, tu sistema no sirve, no tiene seguridad informática. Yo aquí me metí, no quise hacer daño, pero te advierto que sí estuve por aquí. Algo de eso, ¿no? Vamos a decirlo no exactamente con las mismas palabras, pero que por ahí pueden andar las cosas. Ahora, el cracker es un hacker dañino, ese sí va directamente a hacer daño. El PR hacker, persona que engaña a las compañías telefónicas para su beneficio propio. El pirata informático, persona que vende software protegido por las leyes del copyright. De esto hay muchas personas que, por ejemplo, usted compró una computadora y sin ningún tipo de pena dice: mira, instálame
el Office, el Word, el Excel y cosas de ese estilo. Eso es piratería informática. Generalmente lo sano sería que uno compra el computador y compra la licencia de uso de esos programas, como ocurre en los países desarrollados. En los países nuestros, en la mayoría de países latinoamericanos, no compramos esas licencias de uso de esos programas y por lo tanto lo que tenemos son copias ilegales en nuestros computadores y por eso somos personas que estamos violando las leyes del copyright. Creador de virus, diseminador de virus, es decir, los creadores de virus. El insider, una persona personal interno de una organización que amenaza de cualquier forma al sistema de la misma. Bueno, es la persona que está trabajando dentro de la empresa y que quiere hacer algún tipo de daño y a eso se le llama insider. ¿Qué es el phishing? Es la actividad criminal que intenta obtener datos e información sensible del usuario. La variedad de estos datos van desde información personal como domicilios hasta datos bancarios. Los ataques utilizan correo electrónico por simplemente mensajes SMS y hasta app de mensajería, por ejemplo por WhatsApp, para intentar captar sus víctimas. Con frecuencia emplean enlaces que dirigen a otros sitios, muchas veces a nombre de instituciones bancarias o compañías de servicios para que introduzcan números de cuenta, contraseñas, números de tarjeta, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuántas personas no han recibido mensajes que se cree que vienen del banco para actualizar las claves, para actualizar tal cosa? Eso hay que tenerle cuidado a esos mensajes y verificar su procedencia. Puede ocurrir que nos estemos cayendo en este tipo de amenaza, de riesgo. ¿Cómo reconocerle? Hazte estas preguntas. ¿Conoces a quien te envía el correo? Sí. Continúa con cuidado antes de dar clic a cualquier link. Confirma con una llamada telefónica a la institución o compañía que te lo manda antes de vaciar cualquier dato. Es decir, si una compañía te están llamando para que entregues determinada información, determinada data, entonces antes de hacerlo, confirma con el banco para que no haya problema. Es decir, confirma con la compañía para asegurarte que sí, efectivamente es la empresa la que está llamando. Eso es una manera de asegurarse. El mensaje correo contiene errores gramaticales. Normalmente es cuando los mensajes llegan con errores ortográficos y mal escritos, olvídese de esos mensajes, ni siquiera se acerque a ellos. Chequeaste el link con el cursor sobre el vínculo si luce legítimo o te lleva a algún sitio con dirección sospechosa. Entonces así es importante mirar eso también. El correo te pide datos personales, si los piden no se los des, salte de ahí. ¿Tienes archivos adjuntos? Si los tienen, no los descargues, ni abras y contacta a la empresa que te lo envía. Es decir, todas estas cosas hay que evitarlas para evitar que entremos que caigamos en riesgos en nuestra seguridad. El Farmate es otra estafa en la que una entidad fraudulenta instala código malicioso en una computadora, dispositivo móvil o servidor. Funciona también a través de sitios falsos que se presentan como instituciones financieras o de servicios que facturan digitalmente. Asegúrate que la dirección en el browser cuenta con una S, es decir, HTTPS, esta S que está al final. Y chequea que cuenta con el icono de candado que confirma la navegación segura. Si el sitio de la compañía que te lo envía luce distinto
a la última vez que lo visitaste, ten cuidado y no des clic o no entres porque seguramente están chequeando para hacerte un fraude. Entonces, esa es otra manera de ver esto. Está el phishing, que es la versión telefónica del phishing. Es un poco más sofisticado y usa técnicas de ingeniería social, como ya las vimos, para engañarte y entregar tu información personal para que otros usen con el fin de acceder y usar tus cuentas. Los criminales también pueden usar esta información para asumir tu identidad y abrir nuevas cuentas. ¿Cómo puedes prevenirte? Usa estas medidas. Si recibes un correo o llamado solicitando que marques y no te suena bien, puede tratarse de una solicitud fraudulenta. Busca el número telefónico del servicio al cliente de la organización y llama ahí en lugar de al teléfono que incluyen en el primer contacto. Reenvía la solicitud al correo de servicio al cliente de la organización y pregunta si el contacto es legítimo. Bueno, estas cosas aquí en nuestro país son mucha la gente que recibe llamadas en las madrugadas de distintas formas con el fin de estafarte. Eso pues es este tipo de técnica y muchas veces la persona que te va a estafar lo hace de una manera tan sutil que uno cae bobamente. Entonces allí hay que estar siempre en contacto con la organización con la que uno trabaja. Hay otros como el Snitch, es una versión del phishing en la que usan SMS para atraer a víctimas. Con frecuencia el texto contiene URL o números telefónicos. El número de teléfono muchas veces contiene grabaciones automatizadas y termina por pedir información personal. En muchos casos, proviene de números tipo 5000 en lugar de prestar un número real. Esto significa que la llamada fue enviada desde un correo electrónico y no desde otro teléfono. No respondas ninguno de estos contactos. Es decir, cuando usted recibe una llamada y le aparece en la pantalla 5000 algo, mucho cuidado. Es posible que le estén chequeando para cometer un fraude con sus teléfonos. Ahora bien, los riesgos no pueden ser totalmente eliminados, sino que pueden ser reducidos. Por ello, la seguridad en un sistema informático tiene que basarse en objetivos realistas y plantearse como un clásico estudio de costo-beneficio. Por tanto, las medidas de seguridad a implementar tendrán que ser consecuentes con los análisis realizados. Es decir, si yo tengo plata, puedo contratar, y si yo tengo dinero disponible, puedo contratar las mejores medidas de seguridad que existan, o la medida de seguridad hasta donde me alcanza el dinero. Pero si no tengo nada, pues yo soy totalmente vulnerable. Entonces la idea es que nos planteemos esto como un estudio de costo-beneficio que nos podría estar ayudando enormemente. Es decir, más plata, puedo estar contratando determinados servicios de seguridad informática. Poquita plata, entonces yo ya voy a saber qué es lo que puedo contratar. Algunas medidas de seguridad son protección física, guardias de seguridad en recintos vigilados, sistemas antiincendios. De nada vale poner medidas de seguridad informática si cualquier persona puede entrar en un recinto y robar un computador vital de la empresa. Entonces, es bueno tener entonces lo que se llama vigilantes. Medidas informáticas son los sistemas y soluciones informáticas que aumentan la seguridad de los sistemas informáticos. Esto incluye cifrado de información, cortafuegos, antivirus, detectores de intrusos, etc. Entonces esos son los detectores informáticos.
que permiten de alguna manera implementar medidas de seguridad que, bueno, que pueden ser favorables para la empresa. Y medidas organizativas son cursos de formación, de capacitación sobre seguridad, seguridad informática, auditoría informática, etcétera. El personal de una empresa tiene que ser consciente de la seguridad que empieza por casa, por los empleados. Es decir, en esos procesos de capacitación, de formación, de cursos que la empresa implementa, deben de estar, deben de aparecer allí algunos cursos de tomas de conciencia verdaderamente de querer la institución, porque en eso está parte de la seguridad informática. Si yo no tengo esa cualidad de querer, de creencia por la institución, puedo de alguna manera poner en riesgo la seguridad informática de la empresa. Y esa reducción del riesgo son con medidas físicas y técnicas: construcción de edificios, control de acceso, planta eléctrica, antivirus, datos cifrados, contraseñas inteligentes, son algunas de las medidas físicas y técnicas que yo puedo utilizar. Medidas personales es contratación de personal con principios morales, educación y todo lo demás. Capacitación es una de las medidas personales, capacitar al personal, y sensibilización es sensibilizarlo por los posibles problemas que se puedan presentar en esto de la seguridad informática. Finalmente, las medidas organizativas como implementación de normas, reglas, controles, auditoría, todas esas cosas que pueden ponerse en práctica para reducir el riesgo. Bueno, con esto estoy llegando al final de la actividad del día de hoy, y con eso pues estoy dando por concluido el punto 4 de la agenda de hoy. Abro el derecho de palabra para los que quieran intervenir. De mi parte todo muy claro, profesor. Gracias. Gracias a usted. Profe, de mi parte todo claro, no tengo dudas. Perfecto, César. Todo muy bien, profe, gracias. De mi parte también todo muy claro, gracias. Quien habló aquí ahorita, yo la tengo aquí registrado como Andrés Querales. Sí, profesor, me están prestando la conexión. Yo soy Jenny Morales. Bueno, pues está muy bien. Ok. De mi parte también, claro, gracias. Bueno, chévere. Bueno, chéverísimo. Todo claro, profe, gracias. Bueno, perfecto, muy bien. Todo claro, profe, muchísimas gracias. Gracias, Ingrid. Voy a dejar Todo claro, profesor. Muy bien, María. Voy a dejar la presentación para montar de nuevo la guía didáctica y mirar cómo es esto del compromiso, qué es lo que hay que hacer. Entonces, un minuto, por favor, porque ahora me toca montar de nuevo la guía didáctica. Ya lo estoy montando. Me estoy ubicando en la página número 21 de la guía didáctica. Vamos a esperar que cargue bien. Creo que ya se visualiza la página 21 de la guía didáctica. Vamos a leer. Actividades de la unidad 1, trabajo en equipo. Cuando hablo de trabajo en equipo, máximo 3 personas, pueden ser 2, y si quien quiera trabajar en forma individual lo puede hacer. ¿Qué hay allí?
acabamos de ver algunas cosas relacionadas con seguridad del software y del hardware, algunos aspectos claves de la seguridad informática, lo que son las amenazas, algunos riesgos, algunas medidas de seguridad, las leyes contra delitos informáticos que lo vimos al principio. Aquí hay algunos artículos, por ejemplo, de hoy en día que están en el tapete, por ejemplo, la guerra entre Ucrania y Rusia. Entonces allí hay algunos consejos de ciberseguridad que están siendo en esa guerra se está utilizando también la guerra cibernética. Esa guerra informática y el derecho internacional igualitario es un artículo que vale la pena que lo puedan leer. Y este último, que tiene que ver con un artículo de esos que saca el BBVA, futuro de la ciberseguridad y previsiones y tendencias. Entonces, este último enlace es el que me gustaría que todos lo leyeran. Los otros lo pueden leer, pero este último es para la tarea de hoy. Entonces dice, el mundo laboral presenta cada vez más dificultades para la protección de su infraestructura informática, aunado a la inestabilidad social, económica y política que vivimos. Los ciberataques afectan el normal desenvolvimiento de las organizaciones, causando el colapso de los sistemas informáticos, borrado de datos, entre otros daños. Aun cuando la ciberseguridad ha avanzado mucho en los últimos años, los ciberdelincuentes parecen avanzar a pasos agigantados. Es decir, por un lado yo estoy inventando nuevas formas y nuevos modelos de ciberseguridad, pero por otro lado aparecen los ciberdelincuentes tratando ya de superar esos modelos. Entonces dice, analice el artículo El futuro de la ciberseguridad, previsiones y tendencias, y haga un escrito no mayor a 100 palabras, donde plantee los aspectos resaltantes de lo que está en este artículo. Incluye una portada donde estén los apellidos y nombres de los integrantes del equipo. Entonces, ese trabajo vale 25 puntos. Este sería el artículo. Vamos a ver si lo podemos tener acá. Estoy tratando de arrancarlo. Ok, vamos a esperar a ver si arranca. Mientras arranca, no creo que lo haya arrancado. Bueno, un minuto. Mientras lo coloco ahorita de otra forma, entonces el criterio de evaluación es el título del trabajo, apellido y nombres completos, número de cédula de cada integrante del equipo. Y el cuerpo del trabajo, coherencias gráficas, si va a utilizar gráficas, si va a utilizar imágenes fijas, si va a utilizar imágenes en movimiento, que es un video. Bueno, entonces es al menos 100 palabras. Incluir al menos un gráfico, una imagen o un cuadro. Eso vale 24 puntos, que es el trabajo que deben de entregar la semana entrante, 24 más 1, 25. Entonces, voy a ver de qué manera podemos ver ese artículo acá. Por lo menos vamos a cargarlo. Un minuto, por favor.
Ok, ya lo tengo cargado. Un minutico nomás. Entonces voy a dejar la presentación acá para ver si puedo enlazar a este artículo, por lo menos para que lo vamos viendo. Aquí estoy. El futuro de la ciberseguridad, previsiones y tendencias. Entonces quiero que ustedes observen en este artículo algunos aspectos importantes que escribe este profesor Banada sobre lo que es la ciberseguridad. Aquí habla muy rápido sobre este aspecto. Luego viene y hace un gráfico de esa ciberseguridad, donde se mete con todas estas tecnologías disruptivas, inteligencia artificial, 5G, el Internet de las cosas, lo que es el blockchain y todas estas cosas más, la computación cuántica. Luego él entra acá y habla de que una de las mayores tendencias en el futuro de la ciberseguridad será el uso de la inteligencia artificial. Sigue hacia abajo y hay más cosas interesantes que habla. Dice que también el Internet de las cosas toca más aspectos de ciberseguridad, como por ejemplo la computación cuántica. El modelo de confianza cero parte de tres conceptos claves, que parte de esos tres conceptos: la computación en la nube, la tecnología 5G, que es otra tecnología disruptiva, bueno, muchas cosas que hay en este artículo para que nosotros lo analicemos. A mí me parece que es una cuestión muy bien desarrollada. No está publicada en ninguna revista arbitrada, pero fue publicado por la gente del BBVA en todas sus conferencias que ellos hacen, que normalmente son conferencias con actores de primera. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Analizar este artículo. Cada equipo va a hacer un resumen de unas 100 palabras. Las 100 palabras es como una orientación. Puede ser un poquito más, no menos de eso, sí. Puede ser 150, 100, pero mínimo 100 palabras. Donde usted explique allí con su propio lenguaje, con su forma de escribir, los aspectos resaltantes que usted considera en este artículo asociado con la seguridad informática. Eso es el punto que nosotros vamos a estudiar acá de este artículo. Entonces tienen para hacerlo esta semana, y el próximo sábado envían eso a través del aula virtual en el lugar donde está publicado.